qué buena es. Reboliche, la puta la cabra. Es que cuidado, verás la cabra. Mira, yo de mi marido no tengo nada que decir, nada. No, de verdad, no tengo nada que decir, nada más que me pegaba unas palizas de muerte. A mí y a mis hijos. Se gastaba todo el dinero en borrachera va, borrachera viene, jugando a las cartas. Pero mira, desde que le pegó el acintoque que le pegó, que le cogió así toda la parte derecha, se quedó con un ojo chorreando aceite, el otro vinagre, la boca así toda torcida, y la mano con la que me pegaba se le engurruñó así para adentro. Desde ese día, qué bueno es mi marido, qué bueno es mi marido. Ojalá mi hija Mari encontrara un hombre como su padre, pero desde que está así todo torcido, que... Bueno, Dios por dejármelo bien. Y es que esta vida está hecha nada más que para sufrir. Ahora mi hija Mari se quiere casar, está caliente este penco. Y ahora mi marido se quiere ir a vivir con ella. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi hijo Paco? Mi hijo Paco que ha tenido mala suerte el pobre de la vida, muy mala suerte. Una vez fue a los toros y le dieron un balonazo. O sea, imagínate. Y un día voy por la feria, por el mercado, me le doy la mano a una gitana y yo veo aquí que tu hijo Paco no va a trabajar nunca. Y digo, ¿cómo dice esto, pendón? Y es lo que veo aquí. Así que voy a casa y le veo allí tirado en el tresillo. Digo, Paco, me ha dicho una gitana que no vas a trabajar nunca. Y yo, mamá, pues si lo dice una gitana, no quería buscar trabajo. Dice, yo tengo voluntad, mamá, yo tengo voluntad. Y yo, pues, hijo, si tú tienes voluntad, yo me quedo más tranquila. Sí, pero claro, si no me dan 3.000 euros al mes, 16 pagas y un mes de vacaciones, pues ir a trabajar para nada no viene. Y te digo, yo le digo, pero hijo, si es que ya no me da dinero, si con lo que se ha llevado los Borbones y el Ultragarín y el otro más para allá, no queda dinero, pero tú no te preocupes, que en lo que esté mi hija Mari aquí con nosotros no nos va a faltar de nada, así que no te preocupes. Así, bueno señores, yo voy a buscar la cabra, que me estoy entreteniendo mucho. Que disfruten ustedes de todo esto y hasta el año que viene. Muchísimas gracias. Voy a buscar la cabra, la madre que la parió la casa como tiene otra. No conozco lo que me tiene. ¡Vámonos!